San Tomás de Aquino nació en 1225, en el seno de la noble familia de Aquino, en Rocaseca, en una región montañosa de Italia que, en aquella época, estaba fuertemente influenciada por la espiritualidad benedictina de Monte Cassino. Desde la cuna, Tomás estuvo rodeado por un ambiente en el que la fe católica no era solo tradición, sino estructura de vida y mentalidad. Su familia, perteneciente a la alta nobleza, tenía grandes planes políticos para él, imaginando que, debido a su inteligencia precoz, algún día sería abad de Monte Cassino, cargo que aportaría prestigio y poder a la casa de los Aquino. Sin embargo, la providencia ya modelaba silenciosamente el corazón de aquel niño, preparándolo para un camino que contrariaría las expectativas humanas, pero resonaría en la eternidad. Aún muy joven, Tomás fue enviado por sus padres al famoso monasterio de Monte Cassino, donde comenzó a recibir una formación sólida en la fe, en la disciplina monástica y en el estudio de las Escrituras. Allí, su mente inquieta y profundamente contemplativa empezó a despuntar de manera evidente. En los corredores silenciosos del monasterio, rodeado de monjes sabios que dedicaban sus vidas a la oración y al trabajo intelectual, Tomás desarrolló un amor singular por todo aquello que hablaba de Dios. Mostraba una enorme capacidad de concentración y un deseo de comprender profundamente las verdades reveladas, características que más tarde harían de él no solo un gran teólogo, sino uno de los mayores doctores de la Iglesia. Durante sus años en Monte Cassino, Tomás fue expuesto a los tesoros de la tradición cristiana, especialmente a la obra de los padres de la Iglesia, como San Agustín y San Gregorio Magno. El contacto con estos gigantes de la teología dejó huellas profundas en su formación espiritual, alimentando en él la convicción de que la verdad es siempre luminosa y de que el intelecto humano, cuando se somete a la fe, puede elevarse con seguridad hasta los misterios de Dios. Los monjes percibían que había algo excepcional en aquel niño que permanecía horas meditando ante las páginas de las Escrituras, como si conversara directamente con Dios a partir de cada palabra leída. Cuando la guerra entre el Sacro Imperio y el Papado hizo que Monte Cassino se convirtiera en un lugar inseguro, Tomás fue enviado a la Universidad de Nápoles, uno de los grandes centros intelectuales del siglo XIII. Allí se encontró con corrientes filosóficas que desafiaban la fe cristiana, especialmente el pensamiento de Aristóteles, recién redescubierto, cuyas obras comenzaban a circular gracias a las traducciones árabes. La convivencia con un ambiente universitario tan plural hizo emerger aún más la genialidad de Tomás, quien demostró una impresionante capacidad para absorber, analizar e integrar diversas corrientes filosóficas sin perder la firmeza en la verdad revelada. Fue en Nápoles donde Tomás tuvo su primer contacto con la Orden de Predicadores, fundada hacía poco tiempo por Santo Domingo de Guzmán. Quedó profundamente conmovido por el estilo de vida de los dominicos, que unían contemplación, pobreza e intensa actividad misionera. Aquellos religiosos, movidos por el ideal de contemplar y transmitir lo contemplado, representaban para Tomás un camino radicalmente evangélico y totalmente orientado al servicio de la Iglesia. La sencillez de los hábitos blancos y capas negras, sumada al ardor apostólico de aquella joven orden, encendió en el corazón de Tomás un deseo decisivo de consagración. El descubrimiento de la orden dominicana provocó un profundo conflicto con su familia. Los Aquino querían para Tomás una carrera eclesiástica prestigiosa, sostenida por riqueza e influencia nobiliaria, mientras que él deseaba seguir el camino humilde de los predicadores itinerantes. Cuando manifestó el deseo de ingresar en la orden de los dominicos, su familia reaccionó con gran indignación, considerando aquella decisión una deshonra. Pero Tomás, movido por la gracia y por la convicción de que su llamado venía directamente de Dios, se mantuvo firme, mostrando desde temprano la fortaleza interior que caracterizaría toda su vida espiritual e intelectual. La resistencia familiar fue tan intensa que al intentar huir para unirse a los dominicos, Tomás fue literalmente secuestrado por sus propios parientes y mantenido preso en el castillo de su familia. Allí sufrió presiones psicológicas, emocionales e incluso tentaciones planeadas para desviarlo de su vocación. Según la tradición,
sus hermanos llegaron a enviar a su habitación a una mujer con la intención de seducirlo, pero Tomás, inflamado por el amor a Dios, expulsó la tentación con un tizón ardiente, marcando la puerta y el propio corazón con la señal de que su vida pertenecería enteramente a Cristo. Este episodio impactante demuestra la extraordinaria pureza que acompañaría su trayectoria y lo llevaría a ser reconocido como modelo de castidad. Durante su periodo de cautiverio, Tomás vivió intensamente la oración, ofreciendo a Dios su dolor y su ardiente deseo de seguir el llamado divino. En lugar de desánimo, su alma encontró fortaleza. Es en esta fase cuando la tradición afirma que 2 ángeles habrían aparecido y ceñido su cintura con un cordón de pureza perpetua, gesto que simbolizaba la victoria espiritual sobre las tentaciones y confirmaba la elección divina sobre su vida. Este momento no solo fortaleció su determinación de seguir la vida religiosa, sino que consolidó su entrega total a la voluntad de Dios, demostrando que la santidad, antes de ser fruto de la inteligencia, nace siempre de la fidelidad y del amor. Cuando su familia, finalmente vencida por la persistencia del corazón de Tomás, decidió liberarlo, él buscó inmediatamente a los dominicos y tomó el hábito de la orden. Al ver su porte robusto, su silencio habitual y su mirada profundamente contemplativa, los frailes comenzaron a llamarlo buey mudo, expresión que más tarde sería desmentida de manera gloriosa por el propio San Alberto Magno, quien declaró proféticamente: lo llaman buey mudo, pero sus mugidos resonarán por toda la tierra. De este modo, Tomás inició su formación religiosa, llevando consigo una serenidad impresionante, fruto de la confianza absoluta en la voluntad de Dios. Así comenzó la jornada de aquel que llegaría a ser no solo el mayor teólogo medieval, sino uno de los pilares de la teología católica para todos los tiempos. Su infancia marcada por la contemplación, su juventud atravesada por crisis, estudios intensos y valentía vocacional, y su determinación de seguir el llamado divino, establecieron las bases de un gigante espiritual. Tomás de Aquino surgía como un signo de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, preparándose para iluminar el mundo cristiano con una sabiduría que uniría fe y razón de un modo único y definitivo. Después de su entrada definitiva en la Orden de Predicadores, Tomás de Aquino fue enviado a estudiar a Colonia, uno de los centros intelectuales más importantes de la Europa medieval. Allí vivía el célebre San Alberto Magno, uno de los mayores estudiosos de su tiempo, cuyo conocimiento abarcaba teología, filosofía, ciencias naturales e incluso temas que hoy consideraríamos de la física y la astronomía. Alberto era conocido como el Doctor Universal, debido a la vastedad de sus conocimientos, y Tomás, al encontrarlo, percibió inmediatamente que estaba ante un hombre que buscaba la verdad con humildad y profundidad. Bajo su orientación, Tomás comenzó a desarrollar no solo su intelecto, sino sobre todo su capacidad de armonizar fe y razón, virtud que definiría toda su obra posterior. En el ambiente académico de Colonia, Tomás llamó poco la atención al principio. Su silencio constante y su aspecto físico corpulento hacían que algunos compañeros lo subestimaran, llegando a considerarlo intelectualmente lento. Rara vez hablaba en los debates, prefiriendo escuchar atentamente, reflexionar profundamente y escribir con gran discreción. Ese estilo llevó a algunos frailes a apodarlo buey mudo, creyendo que su lentitud era intelectual. Sin embargo, San Alberto Magno, que era un maestro extraordinario en la lectura del alma humana, percibió rápidamente la profundidad de aquel joven dominico. Él veía que el silencio de Tomás no era señal de ignorancia, sino de contemplación y de madurez interior. Fue en un aula llena cuando ocurrió el episodio que transformaría para siempre la percepción de los frailes sobre Tomás. Durante una explicación compleja sobre la obra de Aristóteles, el maestro Alberto pidió que algún alumno respondiera a una cuestión sutil sobre metafísica. Tras largos minutos de silencio, Tomás levantó la mano y ofreció una respuesta tan clara, profunda y sistemática que todos quedaron estupefactos. La explicación superaba lo esperado de un simple estudiante y revelaba una mente capaz de comprender las realidades más elevadas con una precisión extraordinaria. A partir de ese episodio,
Alberto proclamó con firmeza: «Ustedes lo llaman buey mudo, pero yo les digo que sus mugidos resonarán por el mundo entero». Tomás se profundizó en los estudios aristotélicos que estaban siendo redescubiertos en aquel período a través de traducciones árabes y latinas. Muchos teólogos de la época veían a Aristóteles con desconfianza, creyendo que su filosofía podría amenazar la pureza de la fe cristiana. Pero Tomás, con extraordinaria lucidez, percibió que la filosofía aristotélica podía ser iluminada por la fe y servir como una herramienta poderosa para explicar las verdades reveladas. Comenzó a desarrollar una síntesis entre la filosofía greco-helénica y la teología cristiana, construyendo un pensamiento que sería revolucionario para la época. Su convicción era clara: la verdad no puede contradecir a la verdad, y si algo es verdadero en la filosofía, eso en nada amenaza la fe, pues ambas tienen origen en Dios. La convivencia con San Alberto Magno fue determinante para consolidar el estilo propio de Tomás. Alberto incentivaba a sus alumnos a estudiar no solo para acumular conocimiento, sino para santificarse mediante la búsqueda de la verdad. Enseñaba que el intelecto, cuando se usa para la gloria de Dios, se convierte en instrumento de caridad, porque ilumina a la Iglesia y fortalece la fe de los fieles. Tomás absorbió esta visión con plena humildad y pasó a entender el estudio como forma de oración contemplativa. Estudiaba horas y horas al día, escribiendo con disciplina admirable y sumergiéndose profundamente en cuestiones filosóficas, teológicas y espirituales, sin perder jamás la sencillez de corazón. Mientras estudiaba con Alberto, Tomás comenzó a destacarse también por la capacidad de responder a objeciones complejas con una serenidad y una claridad impresionantes. Sus escritos demostraban una lógica impecable y una capacidad de organizar el pensamiento de tal forma que incluso los asuntos más elevados se volvieran accesibles. Muchos afirmaban que, al leer a Tomás, tenían la sensación de que iluminaba ambientes oscuros con una luz que permitía ver la verdad con nitidez. No era solo inteligencia humana, era una inteligencia elevada por la gracia, moldeada por la oración y orientada totalmente al servicio de la Iglesia. El maestro Alberto Magno tenía plena confianza en Tomás y por eso comenzó a permitir que participara en debates importantes dentro de la comunidad académica. Era común que los grandes maestros eligieran a sus mejores discípulos para actuar en discusiones complejas, representando a la escuela o a la orden. Tomás, aunque joven, se mostraba preparado para confrontar herejías, esclarecer dudas doctrinales y presentar la fe católica ante corrientes filosóficas divergentes. Su postura calma, su claridad de pensamiento y su humildad impresionaban a todos, fortaleciendo su reputación de teólogo prometedor. En ese periodo, Tomás escribió sus primeras obras académicas, en las que ya se percibían los elementos fundamentales de su método: la presentación cuidadosa de las objeciones, la exposición de la doctrina católica de forma ordenada y la respuesta conclusiva que conciliaba razón y fe con total elegancia. Ese estilo sistemático se convertiría en la base de la monumental Suma Teológica, su obra maestra, que influiría no solo en la Edad Media, sino en toda la historia de la filosofía y de la teología occidental. Tomás mostraba que no temía enfrentar cuestiones difíciles. Al contrario, veía en ellas una oportunidad de glorificar a Dios con el propio intelecto. La fama de Tomás crecía, no por exhibición, sino por la fuerza incontestable de su pensamiento. Permanecía, sin embargo, profundamente humilde, obediente y silencioso, atribuyendo siempre a Dios cualquier fruto de su trabajo. Junto a Alberto Magno, aprendió que la verdadera sabiduría nace de la unión entre estudio y oración, entre contemplación y servicio. Su inteligencia no era arrogante, sino dócil, no era vanidosa, sino agradecida. Sabía que todo lo que escribía era fruto de la gracia que iluminaba su mente y del esfuerzo disciplinado que ofrecía a Dios como sacrificio intelectual. Al término de su formación con San Alberto, Tomás ya despuntaba como una de las mayores mentes de la cristiandad, pero aún estaba al comienzo de su misión. El mundo académico esperaba de él una contribución significativa, y la Iglesia,
aunque todavía no lo percibía plenamente, estaba a punto de recibir a uno de sus mayores doctores. Tomás seguía caminando con sencillez, consciente de que su papel no era brillar solo, sino ser instrumento de la verdad, que es Cristo. Así se cerraba una etapa decisiva de su vida, marcada por el encuentro providencial con un maestro santo, por la disciplina en los estudios y por la fidelidad absoluta al llamado de Dios. Cuando Tomás de Aquino concluyó su formación inicial bajo la orientación de San Alberto Magno, fue enviado a la Universidad de París, uno de los centros intelectuales más prestigiosos de toda la cristiandad. París era el corazón palpitante de la teología medieval, un ambiente en el que las grandes disputas teológicas moldeaban los rumbos de la Iglesia y de la cultura europea. Al llegar allí, Tomás entró en contacto con maestros renombrados, alumnos de varias partes de Europa y debates intensos sobre cuestiones fundamentales de la fe. Era un ambiente exigente, riguroso y al mismo tiempo desafiante, perfecto para un teólogo que se preparaba para ofrecer al mundo contribuciones que atravesarían los siglos. Fue allí donde su madurez intelectual comenzó a florecer de manera espléndida, consolidando su vocación de maestro de la verdad. La posición de Tomás en la universidad no fue inmediata y exigió un largo proceso de reconocimiento académico. Se convirtió en Baccalaureus sententiarum, es decir, profesor asistente encargado de comentar las sentencias de Pedro Lombardo, el manual de teología más utilizado en aquel tiempo. Al comentar esa obra, Tomás demostró una habilidad extraordinaria para esclarecer puntos complejos, exponer con elegancia doctrinal los misterios de la fe y organizar argumentos con una coherencia lógica inigualable. El comentario de Tomás a las sentencias ya revelaba la profundidad de un teólogo que no se conformaba con repetir lo que otros habían dicho, sino que buscaba comprender, integrar y elevar todo a la luz de la revelación divina. Durante ese periodo en París, Tomás afrontó debates teológicos intensos, especialmente con representantes de escuelas que desconfiaban de la filosofía aristotélica. Algunos acusaban a Tomás de comprometer la fe al integrar elementos filosóficos considerados paganos. Sin embargo, Tomás respondía con firmeza y serenidad, mostrando que la razón humana, cuando es iluminada por la fe, es un instrumento legítimo para buscar la verdad. Insistía en que la filosofía no puede destruir la fe, porque ambas tienen la misma fuente, Dios, que es la verdad en plenitud. Su capacidad de responder a objeciones con claridad encantaba a sus alumnos y al mismo tiempo desarmaba a sus opositores intelectuales. Los debates en París no eran solo académicos, tenían implicaciones profundas para la vida de la Iglesia. Había tensiones crecientes entre movimientos intelectuales, herejías emergentes y disputas que involucraban a las órdenes religiosas. Tomás, como dominico, muchas veces se veía en el centro de ese torbellino. Uno de los enfrentamientos más famosos ocurrió contra los maestros seculares que se oponían a la presencia de las órdenes mendicantes en las universidades. Consideraban inadecuado que frailes pobres, ligados a la vida comunitaria y a la predicación, ocuparan posiciones prestigiosas dentro de las instituciones académicas. Tomás defendió vigorosamente el papel de dominicos y franciscanos, mostrando que la Iglesia necesita teólogos que unan contemplación, pobreza y espíritu misionero. Su defensa teológica, firme y bien fundamentada, garantizó a las órdenes mendicantes su lugar en las universidades. A lo largo de su vida en París, Tomás también se destacó como un predicador profundamente espiritual. Aunque era conocido por su genialidad académica, Tomás nunca dejó de lado su vocación pastoral. Sus homilías eran sencillas, directas y orientadas a la edificación espiritual de los fieles. Tenía el don de transmitir verdades complejas de manera comprensible, sin perder la profundidad teológica. Muchos relatos de la época describen a fieles conmovidos por la manera en que Tomás hablaba del amor de Dios, de la Eucaristía y de la vida virtuosa. Enseñaba con el corazón lo que antes contemplaba en la oración, fiel al lema dominicano de contemplar, y después transmitir a los demás el fruto de la contemplación. La humildad de Tomás durante su vida académica impresionaba a todos. A pesar de su genialidad evidente, nunca buscó gloria personal ni prestigio.
Era común encontrarlo estudiando en sus horas libres, siempre con libros abiertos, escribiendo o meditando en profundo silencio. Su rutina estaba marcada por la disciplina y la oración. Comenzaba el día invocando al Espíritu Santo, reconociendo que ningún progreso intelectual le sería posible sin la gracia divina. Con frecuencia, era visto arrodillado ante el crucifijo o ante el sagrario, pidiendo que Cristo iluminara su mente y purificara sus intenciones. Para Tomás, la teología no era una mera ciencia, era un camino de santificación. Durante su período en París, Tomás comenzó a escribir obras de gran importancia, entre ellas La Suma contra los Gentiles, un tratado monumental destinado a explicar racionalmente las verdades de la fe cristiana a quienes no la profesaban. Esta obra fue escrita especialmente para auxiliar a misioneros dominicos que evangelizaban a judíos y musulmanes. La Suma contra los Gentiles muestra el esfuerzo de Tomás por dialogar con el mundo, ofreciendo argumentos claros y sólidos que exponían la razonabilidad de la fe cristiana. Es un testimonio extraordinario de su amor por la verdad y de su preocupación por la salvación de las almas. En la Universidad de París, Tomás también convivió con otro gran santo y doctor de la Iglesia, San Buenaventura, maestro franciscano. Aunque pertenecían a órdenes diferentes y tenían estilos intelectuales distintos, ambos desarrollaron una profunda amistad y respeto mutuo. Las disputas académicas de la época a menudo colocaban a dominicos y franciscanos en posiciones opuestas, pero Tomás y Buenaventura mostraron al mundo que la caridad y la búsqueda de la verdad son capaces de superar rivalidades humanas. Se admiraban profundamente y fueron considerados dos pilares de la teología medieval, cada uno a su manera, iluminado por el Espíritu Santo. Al final de su primer período en París, Tomás recibió el reconocimiento oficial como Magister in Sacra Theologia, maestro en teología sagrada. Este título representaba la cima académica de la época y confería autoridad para enseñar en cualquier universidad europea. Fue un hito decisivo en su vida, no solo por coronar su esfuerzo intelectual, sino por confirmar su misión en la Iglesia, enseñar la verdad con fidelidad, humildad y amor. Tomás aceptó ese título no como un honor personal, sino como una responsabilidad espiritual, consciente de que su obra debía servir siempre al cuerpo de Cristo. La misión de Tomás en París consolidó su vocación teológica, moldeó su método, amplió su impacto en la vida de la Iglesia y lo presentó al mundo como una de las mentes más brillantes que se hayan visto. Su presencia en ese ambiente universitario revela que la santidad puede florecer también entre libros, debates y aulas, cuando el corazón está orientado a Cristo y la mente se deja iluminar por la luz de la verdad. Tras años dedicados a la enseñanza y a la predicación, Tomás de Aquino inició lo que sería su obra maestra y una de las mayores realizaciones intelectuales de la historia de la humanidad, la Suma Teológica. Se trata de un tratado monumental que buscaba organizar toda la teología cristiana de manera clara, lógica y profundamente espiritual. Al comenzar esta obra, Tomás era consciente de que enfrentaba una tarea extraordinaria, pues su objetivo era presentar las verdades de la fe de forma accesible a los estudiantes de teología, integrando filosofía y doctrina católica en un conjunto armonioso. La Suma no nació para ser un libro erudito, destinado solo a los grandes maestros, sino un camino de formación para todos aquellos que desearan comprender, amar y vivir la verdad revelada. Era, ante todo, una obra de caridad intelectual. Cada parte de la Suma Teológica demuestra el método admirable de Tomás, que organizaba los temas con una precisión casi matemática, comenzando siempre por las objeciones, luego presentando la doctrina y, por último, respondiendo con serenidad y claridad a las dificultades planteadas. Ese método no era solo pedagógico, era espiritual. Para Tomás, enfrentar las objeciones no significaba dudar de la fe, sino demostrar que la verdad cristiana resiste cualquier análisis riguroso. Sabía que la fe no teme a la razón, porque ambas tienen su origen en Dios. Así, la Suma se convirtió en un monumento a la armonía entre fe y razón, mostrando que el intelecto humano, cuando es guiado por la gracia, puede aproximarse a los misterios divinos con reverencia y confianza.
La obra fue estructurada en tres grandes partes. La primera trata de Dios y de la creación. La segunda aborda la vida moral, las virtudes, los vicios y la búsqueda de la felicidad. Y la tercera presenta a Cristo, los sacramentos y el camino de la salvación. Dentro de esa división, Tomás ofreció explicaciones luminosas que moldearon definitivamente el pensamiento cristiano. En sus páginas, habla sobre la existencia de Dios, los atributos divinos, el propósito de la vida humana, la naturaleza de las virtudes, la gracia, la caridad, la encarnación de Cristo, la Eucaristía y muchos otros temas esenciales. No solo describe la doctrina, sino que la hace brillar con una profundidad espiritual que transforma la lectura en un encuentro con Dios. Su teología era tan contemplativa como didáctica. A pesar de su genialidad evidente, Tomás de Aquino nunca se consideró autor de la Suma en sentido humano. Decía que solo organizaba lo que Dios revelaba a su inteligencia durante la oración y el estudio. Con frecuencia, antes de escribir sobre temas elevados, Tomás pasaba largos periodos de rodillas ante el crucifijo, pidiendo luz al Señor. Muchas veces era visto llorando en presencia del Santísimo Sacramento, como alguien profundamente tocado por la verdad que intentaba expresar con palabras. Hay relatos de que llegó a escuchar la propia voz de Cristo en momentos de oración profunda, animándolo a continuar su obra, pero recordándole siempre que todo lo que escribía no era más que una pálida sombra de la realidad divina. La dedicación de Tomás a la Suma teológica era tan intensa que escribía simultáneamente varias partes de la obra, dictando diferentes pasajes a diversos secretarios mientras caminaba o meditaba. Su ritmo de trabajo era casi increíble, pero nunca era fruto de ansiedad o prisa. Al contrario, nacía de la abundancia de su contemplación. En su corazón, escribir sobre Dios era una forma de adorarlo. Por eso, incluso cuando trataba temas extremadamente complejos, su lenguaje permanecía sereno, humilde y luminoso. Muchos testimonios afirman que la paz interior de Tomás influía incluso en el ambiente físico a su alrededor, creando un clima de recogimiento que impresionaba a sus compañeros dominicos. Uno de los temas más sublimes de la Suma es su enfoque sobre la Eucaristía. Tomás se dedicó a explicar el misterio de la transubstanciación con una precisión teológica que se convertiría en referencia para toda la Iglesia. Su descripción del milagro eucarístico es tan clara y tan bella que muchos papas y concilios posteriores usarían sus palabras como fundamento oficial de la doctrina católica. No es casualidad que el propio Tomás compusiera algunos de los himnos eucarísticos más bellos de la historia, como Adoro te devote, Pangelingua y Laudación. Estos himnos, escritos con amor ardiente, muestran que su teología no era solo racional, sino profundamente apasionada por Cristo presente en el Santísimo Sacramento. El impacto intelectual de la Suma teológica comenzó a difundirse rápidamente, atrayendo estudiantes de toda Europa. Muchos viajaban largas distancias solo para escuchar a Tomás enseñar. Se convirtió en referencia no solo para los dominicos, sino para toda la cristiandad. Sin embargo, lo que más impresionaba a quienes lo encontraban no era su inteligencia, sino su santidad. A pesar de ser considerado el mayor teólogo de su época, Tomás vivía con extrema sencillez. Su celda era pobre, sus hábitos estaban gastados y su alimentación era modesta. Hacía penitencias frecuentes y dedicaba largas horas a la oración, reconociendo que sin la gracia nada podría producir. Este contraste entre grandeza intelectual y humildad radical es una de las marcas más bellas de su vida. Al mismo tiempo que avanzaba en la escritura de la Suma, Tomás era constantemente llamado a resolver disputas teológicas, orientar a estudiosos, auxiliar a obispos y responder a dudas doctrinales que surgían en toda Europa. Su reputación de sabiduría y equilibrio lo convertía en un consejero buscado por personas de todas las clases sociales, desde reyes hasta campesinos sencillos. Sin embargo, a pesar de su agenda intensa, Tomás jamás dejaba de atender a los pobres, a los estudiantes inseguros y a los hermanos de la orden que buscaban consejos espirituales. Para él, no había distinción entre servir intelectualmente y servir pastoralmente. Ambos eran expresiones de la caridad cristiana. La genialidad de Tomás
alcanzó su culmen con la madurez espiritual que acompañaba su obra. Veía con claridad que su misión no era crear algo nuevo, sino organizar, purificar y elevar la tradición de la Iglesia, ofreciendo una síntesis que ayudaría a cristianos de todas las épocas a comprender mejor la verdad revelada. La Suma es, por tanto, más que un libro monumental. Es un himno de amor a Dios, escrito por un santo que contemplaba la luz divina con una profundidad rarísima. Cada página es fruto de la oración, cada línea fruto de la humildad, cada argumento fruto de la gracia que desbordaba de su alma. La elaboración de la Suma teológica es el ápice de la misión intelectual de Tomás de Aquino. Fue en ese periodo cuando produjo algunas de las reflexiones más bellas de la tradición cristiana, consolidándose como doctor angélico. Sin embargo, aún no había revelado al mundo lo que ocurriría al final de su vida, cuando el propio Cristo le mostraría que toda obra humana, por grandiosa que sea, se vuelve insignificante ante la gloria eterna. Pero este capítulo será desarrollado en las próximas partes, mientras acompañamos la jornada espiritual de uno de los mayores santos de la historia. Conforme Tomás de Aquino avanzaba en su misión intelectual, crecía también su vida espiritual y contemplativa de manera intensa. Aunque era reconocido como el mayor teólogo de su tiempo, su mente no se separaba de su corazón profundamente devoto. Comprendía que todo conocimiento sobre Dios solo tiene valor cuando conduce a la unión con Él. Por eso, sus estudios, debates y escritos eran siempre precedidos de oración, y su alma permanecía en constante diálogo con Cristo. Este equilibrio entre razón y contemplación preparaba a Tomás para experiencias místicas que superarían todo lo que había escrito, revelándole la grandeza insondable del misterio divino. Pocos teólogos fueron tan privilegiados con gracias extraordinarias como Tomás. Durante sus oraciones, especialmente ante el Santísimo Sacramento, Tomás entraba con frecuencia en estado de éxtasis, completamente tomado por la presencia divina. Testigos relatan que su rostro se transformaba, iluminado por una luz que no parecía de este mundo. Muchas veces permanecía en absoluto silencio, con lágrimas en los ojos, incapaz de expresar lo que contemplaba. Un fraile llegó a decir que, al observar a Tomás ante la Eucaristía, tenía la impresión de estar ante un ángel en adoración. Estos episodios espirituales no eran fenómenos aislados, sino parte de una vida marcada por una profunda intimidad con Cristo, una intimidad que trasciende cualquier descripción meramente humana. Uno de los relatos más impresionantes sobre los dones místicos de Tomás ocurrió mientras rezaba ante un crucifijo en el convento de Nápoles. Tomás buscaba comprender un punto teológico particularmente difícil, cuando, de repente, el crucifijo cobró vida y Jesús le habló directamente. Cristo le dijo: «Has escrito bien sobre mí, Tomás. ¿Qué recompensa quieres recibir?». La respuesta del santo fue inmediata y profundamente reveladora: «Nada, sino tú, Señor». Esta frase se convirtió en una de las expresiones más sublimes de la espiritualidad cristiana, indicando que, para Tomás, toda obra intelectual, toda gloria humana y toda conquista académica eran insignificantes frente a la unión con Dios. Él deseaba solo al propio Cristo, el amor eterno. A pesar de su altísima capacidad intelectual, Tomás jamás se dejó dominar por la vanidad. Siempre decía que su teología era solo un intento humano de explicar lo que contemplaba en la oración. Muchos de sus contemporáneos afirmaban que Tomás poseía el don sobrenatural de la inteligencia infusa, es decir, la capacidad de comprender realidades espirituales por la iluminación directa de Dios. Esto no disminuye su esfuerzo académico, sino que demuestra que su obra intelectual era fruto de una sinergia entre la gracia divina y la disciplina humana. Tomás sabía que la humildad preserva la verdad, y por eso jamás se colocaba por encima de los demás. Para él todo aprender era un acto de adoración y todo enseñar, un acto de caridad. A medida que aumentaban sus experiencias místicas, crecía también la profundidad de su escritura. Algunos estudiosos afirman que ciertas partes de la Suma teológica solo pueden comprenderse a la luz de este don contemplativo extraordinario. Tomás no solo explicaba la doctrina de la Iglesia, la vivía interiormente con un grado de unión espiritual rarísimo,
Por eso sus páginas sobre la Trinidad, la gracia, la santidad y la Eucaristía poseen tal luminosidad. No hablaba solo como maestro, sino como alguien que tocaba el propio misterio divino mediante la oración. Esta unión con Dios elevó su teología al nivel más sublime que la Iglesia haya contemplado. Sin embargo, el episodio más decisivo de la vida mística de Tomás ocurrió al final de su existencia terrena. El 6 de diciembre de 1273, después de celebrar la misa, Tomás entró en un éxtasis tan profundo que permaneció durante varios minutos completamente inmóvil. Cuando volvió en sí, quedó en absoluto silencio, profundamente conmovido. Sus secretarios extrañaron su actitud, pues esperaban que reanudara de inmediato la escritura de la Suma Teológica, que aún no estaba concluida. Pero Tomás, con lágrimas en los ojos, dijo las palabras que resonarían para siempre en la historia de la teología. Todo lo que he escrito me parece paja frente a lo que me fue revelado. La afirmación de Tomás no fue desprecio por la teología o por la razón, sino reconocimiento de la infinitud del misterio divino. Había recibido una visión tan extraordinaria de la gloria de Dios que comprendió de modo definitivo que ninguna obra humana, por más brillante que fuese, podría agotar lo que Dios realmente es. La teología es verdadera, necesaria y santa, pero es solo un vislumbre de la realidad eterna. Este episodio es considerado por muchos como un sello divino sobre la vida y la obra del santo, que comprendió el límite natural del intelecto ante la luz inaccesible de Dios. Tras esta experiencia, Tomás se negó a continuar escribiendo. Sus secretarios insistieron, pero él se mantuvo firme, afirmando que Dios le había mostrado la plenitud del misterio y que nada más podría decirse mediante palabras humanas que hiciera justicia a tal revelación. La Suma Teológica, justamente por esa razón, quedó inacabada. Y paradójicamente, ese inacabamiento se convirtió en un testimonio aún más elocuente de la humildad de Tomás y de la trascendencia de la verdad divina. Su obra incompleta se volvió símbolo de la realidad de que, ante Dios, toda grandeza humana es pequeña y toda sabiduría es don. Incluso después de dejar de escribir, Tomás continuó viviendo en actitud de profunda contemplación y serenidad. Muchos lo percibían transformado, como si su mirada estuviera constantemente puesta en algo que los demás no podían ver. Su oración se había vuelto más silenciosa, su voz más suave, sus gestos más recogidos. Vivía de algún modo en la frontera entre el mundo terrenal y la eternidad, preparado para el encuentro final con Cristo, aquel que era el centro absoluto de su vida. Esta fase final demuestra que la santidad consiste, sobre todo, en abandonarse totalmente a Dios y permitir que Él sea todo en nosotros. Las experiencias místicas de Tomás de Aquino revelan que el mayor teólogo de la historia no fue solo un gran intelectual, sino un hombre que tocó profundamente el misterio de Dios. Su vida muestra que la verdadera sabiduría nace de la unión entre estudio y oración, entre razón y contemplación, entre amor y verdad. Al reconocer que todo lo que escribió era paja ante la gloria divina, Tomás alcanzó la forma más alta de humildad y sabiduría. Comprender que Dios es siempre mayor, siempre más bello y siempre más profundo de lo que cualquier mente puede captar. Ese es el legado espiritual que dejó a la Iglesia. Después de la experiencia mística, que transformó radicalmente su interior e interrumpió la escritura de la Suma Teológica, Tomás de Aquino entró en la fase final de su vida. Ya no era movido por la misma actividad intelectual de antes, sino por un recogimiento profundo, silencioso y sereno, como alguien que ya contemplaba, aún en la tierra, los primeros reflejos de la gloria divina. Sin embargo, su misión todavía no había terminado. En 1274, el Papa Gregorio X convocó el Segundo Concilio de Lyon, uno de los más importantes de la época, y pidió a los dominicos que enviaran a Tomás para participar en las discusiones teológicas, especialmente aquellas relacionadas con la unión con la Iglesia Oriental. Incluso debilitado físicamente, Tomás obedeció de inmediato, demostrando una vez más su fidelidad absoluta a la Iglesia y su deseo de servir hasta el último instante. El viaje hasta Lyon, sin embargo, era largo y exigía esfuerzos que su cuerpo ya no podía soportar. Durante el trayecto, Tomás sufrió un accidente al golpearse la cabeza contra la rama de un árbol
mientras viajaba montado en un animal. El impacto fue fuerte y agravó su condición física, provocando dolores intensos y un debilitamiento rápido. A pesar de ello, Tomás no se quejó, aceptándolo todo con una serenidad que impresionaba a sus compañeros. Repetía con frecuencia que solo deseaba cumplir la voluntad de Dios y que cada sufrimiento podía unirse al sacrificio de Cristo. Su dulzura, paciencia y paz interior revelaban la grandeza de su alma, totalmente entregada al Señor. Al darse cuenta de que no podría completar el viaje hasta Lyon, Tomás pidió que lo llevaran al monasterio cisterciense de Fossanova, un lugar de silencio y oración donde podría descansar y prepararse para el encuentro definitivo con Dios. Los monjes, al recibir al gran teólogo, se llenaron de reverencia y caridad, ofreciéndole todos los cuidados posibles. Tomás, por su parte, mostraba una gran humildad, disculpándose por causar trabajo y diciendo que deseaba morir como un simple hermano, no como un maestro célebre. Su presencia en aquel convento se convirtió, para todos los monjes, en una verdadera escuela de contemplación y santidad. En los últimos días de su vida, Tomás hablaba poco, pasando largas horas en silencio, como alguien que ya vivía en la frontera entre el tiempo y la eternidad. Sus hermanos dominicos y los monjes de Fossanova daban testimonio con frecuencia de que el santo parecía envuelto en una profunda paz. Cuando hablaba, sus palabras eran siempre sobre Dios, sobre la bondad divina, sobre la necesidad de amar y perdonar. Decía que ante Dios toda ciencia humana es pequeña y que la mayor de todas las virtudes es la caridad. Estos días finales revelan a un Tomás que, habiendo comprendido todo lo que la inteligencia humana puede alcanzar, ahora se dejaba conducir completamente por el amor y la gracia. Uno de los momentos más conmovedores de su última semana ocurrió cuando los monjes preguntaron a Tomás si deseaba hacer una profesión pública de fe, como era costumbre entre los moribundos. Él aceptó con humildad y declaró con voz débil pero firme que creía en todo lo que la Iglesia enseña y que si hubiera escrito algo que no estuviera de acuerdo con la fe católica, deseaba que fuera corregido de inmediato. Esta actitud muestra su humildad absoluta. Aun siendo el mayor teólogo de la historia, Tomás jamás se consideró por encima del magisterio de la Iglesia, sino que siempre se colocó como su servidor. Se entregó a la verdad católica con sencillez de niño y sabiduría de santo. Poco antes de recibir la unción de los enfermos, Tomás hizo una petición conmovedora. Quería recibir a Jesús eucarístico por última vez. Los monjes lo llevaron a la cama, donde se encontraba extremadamente débil. Cuando trajeron al Santísimo, Tomás se incorporó con esfuerzo, arrodillándose como pudo, movido por una reverencia indescriptible. Y entonces pronunció una declaración que se volvería célebre en la espiritualidad católica. Te recibo, oh precio de mi redención, sostén de mi peregrinación, alimento de mi alma. Para ti estudié, para ti trabajé, a ti prediqué y enseñé. Jamás dije nada contra ti, y si lo hice fue por ignorancia, y no perseveré en mi opinión. Si escribí algo errado, someto todo al juicio de la Santa Iglesia. Sus palabras revelan su total entrega a la Eucaristía y al magisterio, así como la pureza de sus intenciones intelectuales. Después de comulgar, Tomás entró en un gran recogimiento. Parecía ya no estar más en el mundo, con la mirada fija, serena, contemplativa. Los monjes percibían que una luz interior parecía envolver al santo, como si Dios estuviera preparando su alma para el paso definitivo al cielo. Pronunció algunas palabras finales de amor a Dios y encomendó su alma a los cuidados de la Virgen María, por quien tenía profunda devoción. Tomás siempre había enseñado que María es el camino más seguro hacia Cristo, y ahora, en el momento supremo, se entregaba a ella como hijo confiado, deseando ser conducido por la Madre hasta los brazos del Salvador. El 7 de marzo de 1274, Tomás de Aquino entregó su alma a Dios de manera pacífica, silenciosa y profundamente santa. No hubo agitación, no hubo temor, solo serenidad. Era como si su alma hubiera seguido simplemente el movimiento natural de ascender hacia aquel que siempre había sido el centro de su vida. Los monjes de Fossanova quedaron profundamente conmovidos al presenciar la partida de aquel gigante de la inteligencia y de la santidad. Afirmaron que, después de su muerte,
Una suave fragancia se extendió por el ambiente, señal que muchos interpretaron como testimonio de la pureza y de la gracia extraordinaria que habitaban su alma. El mayor teólogo de la Iglesia dejaba este mundo para contemplar definitivamente el misterio que siempre había buscado. La muerte de Tomás no fue el fin de su misión, sino el comienzo de un legado que transformaría la historia de la Iglesia. Sus obras se difundieron por toda Europa y siglos más tarde por el mundo entero. Papas, concilios, teólogos, misioneros, laicos y estudiosos encontrarían en sus escritos una luz segura para comprender la fe y vivir según la verdad. Santo Tomás fue declarado doctor de la Iglesia en 1323 y su influencia permanece viva hasta hoy. La Iglesia lo llama Doctor Angélico, Príncipe de la Teología y Luz de la Iglesia, reconociendo en él un don extraordinario que Dios concedió a la humanidad. Su pensamiento permanece como referencia segura y su santidad como testimonio luminoso de la unión entre razón y fe. El legado de Santo Tomás de Aquino no se resume solo al campo intelectual. Es modelo de humildad, pureza, obediencia y amor a Dios. En tiempos de confusión, muestra que la verdad es siempre luminosa. En tiempos de dudas, enseña que la razón puede ser aliada de la fe. En tiempos de orgullo, recuerda que la verdadera sabiduría nace de la humildad. Su ejemplo continúa inspirando a millones de cristianos en el camino de la santidad. La vida de Tomás es un llamado a que cada fiel busque la verdad con amor, viva con pureza de intención y ponga toda su inteligencia, su voluntad y su corazón al servicio del Evangelio. Tras su muerte santa, la figura de Tomás de Aquino comenzó a irradiarse con fuerza creciente por toda la cristiandad. Sus escritos pasaron a ser copiados, estudiados, traducidos y comentados en escuelas, monasterios y universidades. Muchos estudiosos afirmaban que su obra representaba la síntesis perfecta de la tradición teológica de la Iglesia, uniendo las intuiciones espirituales de los padres, la claridad filosófica de Aristóteles y la profundidad mística de la vida cristiana. Con el tiempo, se hizo evidente que Tomás no había sido solo un teólogo entre muchos, sino una luz puesta por Dios para orientar a la Iglesia en los siglos siguientes. Su influencia era tan vasta que, ya en el siglo XIV, varios maestros afirmaban que quien se apartaba de Tomás se apartaba del propio orden intelectual de la fe católica. El magisterio de la Iglesia reconoció rápidamente la profundidad y la ortodoxia de su pensamiento. En 1323, el Papa Juan XXII proclamó santo a Tomás de Aquino, reconociendo no solo su vida virtuosa, sino también su contribución singular a la doctrina católica. Poco después, varios papas recomendaron explícitamente el uso de sus obras en la formación de clérigos y estudiosos. El reconocimiento culminó en el siglo XVI, durante el Concilio de Trento, cuando sus escritos fueron colocados sobre el altar junto a la Sagrada Escritura y los decretos conciliares como referencia segura en la formulación de las definiciones dogmáticas. La imagen de Tomás irradiaba autoridad espiritual e intelectual como un faro que guiaba la interpretación de la fe ante las tempestades doctrinales de aquel tiempo. En los siglos siguientes, Santo Tomás se convirtió en el maestro por excelencia de la teología católica. Su pensamiento fue adoptado oficialmente como base de la formación clerical, especialmente después de la encíclica Aeterni Patris, publicada por el Papa León XIII en 1879. Esta encíclica restauró el estudio de la filosofía tomista en toda la Iglesia, afirmando que nadie supera a Tomás en profundidad, equilibrio y fidelidad al Evangelio. Desde entonces, el tomismo se convirtió en el fundamento de la teología católica moderna, influyendo en seminarios, universidades y grandes estudiosos. La Iglesia reconoció que Tomás poseía una capacidad única para armonizar fe y razón, naturaleza y gracia, filosofía y revelación, contribuyendo a una comprensión integral y coherente de la verdad cristiana. Uno de los aspectos más admirables de la influencia de Tomás es su actualidad permanente. Aunque vivió en el siglo XIII, sus escritos responden con precisión a problemas contemporáneos. En cuestiones morales, antropológicas y filosóficas, Tomás ofrece una comprensión profunda de la dignidad humana, de la libertad,
de las virtudes y del propósito de la vida. En un mundo marcado por la confusión moral, su enseñanza sobre la ley natural sigue siendo una referencia segura, mostrando que los principios éticos no son invenciones subjetivas, sino reflejos del orden establecido por Dios. Su claridad, su lógica y su visión de conjunto ofrecen una base sólida para afrontar los desafíos de la sociedad moderna. Otro elemento esencial del legado de Tomás es su teología de la gracia, que revela la belleza de la vida cristiana. Para él, el ser humano solo encuentra su verdadera realización cuando se une a Dios por el amor. Todas las potencias del alma, inteligencia, voluntad, memoria, alcanzan su plenitud únicamente en la contemplación divina. Esta visión profundamente espiritual transformó la comprensión de la santidad. Ser santo para Tomás no es huir del mundo, sino ordenar toda la vida hacia Dios. En sus reflexiones, muestra que la gracia no destruye la naturaleza humana, sino que la eleva, no sofoca la libertad, sino que la perfecciona, no humilla la razón, sino que la ilumina. Esta síntesis continúa siendo una de las expresiones más bellas de la teología católica. Además de la profundidad doctrinal, Tomás dejó a la Iglesia un ejemplo luminoso de humildad y pureza. Su vida demuestra que la verdadera sabiduría nace de un corazón libre del orgullo. Nunca buscó gloria humana, nunca defendió teorías por vanidad, nunca escribió buscando prestigio. Su único deseo era servir a la verdad y edificar a la Iglesia. En un mundo que exalta la arrogancia y la competencia, el testimonio de Tomás recuerda que la verdadera grandeza está en reconocer la propia pequeñez ante Dios y permitir que Él ilumine la mente y transforme el corazón. Su humildad silenciosa es tan inspiradora como su genialidad teológica. Los himnos eucarísticos compuestos por Tomás también forman parte de su legado eterno. Cantos como Pange Lingua, Laudación y Adoro te devote continúan cantándose en toda la Iglesia, elevando el corazón de los fieles al misterio sublime de la Eucaristía. En estos himnos, Tomás revela su amor ardiente por Cristo, su sensibilidad contemplativa y su capacidad poética. Son en cierto modo la expresión más pura de su alma. Mientras la Suma Teológica es el monumento de su inteligencia, sus himnos y oraciones son el monumento de su amor. La armonía entre fe y razón encuentra en estos textos su expresión más bella y conmovedora. Con el paso de los siglos, Santo Tomás de Aquino se convirtió en patrono de las universidades, de las escuelas católicas, de los estudiantes y de los teólogos. Su imagen se representa con frecuencia con el sol en el pecho, símbolo de la luz divina que iluminaba su mente. Es llamado Doctor Angélico, no solo por la pureza de su doctrina, sino también por la santidad de su vida, que reflejaba el orden y la belleza de los ángeles. Su presencia espiritual acompaña a la Iglesia en cada generación, como amigo fiel de la verdad y guía seguro en el camino de la sabiduría. Hoy, su influencia permanece más viva que nunca. En tiempos de crisis intelectual, moral y espiritual, Tomás de Aquino ofrece al mundo la certeza de que la verdad existe, puede ser conocida y conduce al ser humano a la felicidad plena. Muestra que fe y razón no son enemigas, sino aliadas, que la gracia ilumina la naturaleza, que el amor supera al conocimiento y que Cristo es el centro de toda la realidad. Su enseñanza resuena como una invitación permanente a contemplar la verdad, vivir en la virtud y caminar con firmeza hacia el cielo. Cerrar la historia de Santo Tomás de Aquino es reconocer que su vida, su obra y su santidad forman un patrimonio espiritual inestimable para la Iglesia. Fue un gigante de la inteligencia, pero sobre todo fue un gigante de la fe. Su existencia demuestra que Dios se revela a los humildes, ilumina a los puros de corazón y conduce a quienes lo buscan a la plenitud de la verdad. Santo Tomás permanece como un faro luminoso que guía la mente y eleva el alma, invitando a cada fiel, aún hoy, a repetir sus palabras ante el misterio: nada sino tú, Señor. Así, su memoria resuena a través de los siglos como testimonio eterno de amor, sabiduría y santidad.